La motivación laboral es la capacidad que tenemos de mantener involucrados y conectados a nuestros colaboradores, para de esa manera poder sacar el máximo esfuerzo de ellos, la máxima productividad y poder alcanzar los objetivos de la empresa. Ahora, mantener un equipo de trabajo motivado es fundamental para aumentar la eficacia y la eficiencia en todo equipo. Además, también que tiene efectos en nuestra productividad. Entonces, incorporar ciertos elementos que nos permitan motivar a nuestro personal nos van a ayudar para que el equipo, el rendimiento y el desempeño que tengamos en las labores diarias sea de la manera más exitosa posible. Según estudios de Wall Street Journal, un colaborador que se siente satisfecho con su puesto de trabajo puede ser inclusive 12% más productivo y 31% más eficiente en su puesto de trabajo y en sus tareas diarias. Esto es importante porque la motivación de nuestros equipos de trabajo hacen que nuestros colaboradores sientan más compromiso y su desempeño sea muchísimo mejor. Para motivarlos, nosotros los empresarios, es importante que no nos enfoquemos solamente en temas económicos como incentivos, pagos, premios, aumentos salariales y demás, sino que la creatividad es fundamental para motivar a nuestros equipos de trabajo. No se trata solamente de temas económicos, sino que hay una gran rama de motivaciones que podemos nosotros brindarles a nuestros equipos y a nuestro personal. Adri, es importante saber que un equipo de trabajo va desde 2 personas hasta una corporación de más de 100 colaboradores. Entonces es importante tomarlo en cuenta porque a veces empresarios, tal vez con ciertas actividades productivas donde son solo ellos con alguien más, dicen, pero ¿a quién voy a motivar? Si es un equipo muy pequeño, no importa. La motivación tiene relación directa con el ser humano desde 1 a 2 personas hasta muchísimas más. En este episodio vamos a poderles explicar ciertos pasos, llamémoslo así, o características que tienen que ver con la motivación laboral, en donde nosotros vamos no solo a aprender qué es motivación laboral, sino cómo aplicarla en cada una de nuestras empresas. Primero, fundamental, entender qué es motivación. Si nosotros vamos a internet y googleamos, vamos a encontrar un sinnúmero de definiciones de qué es la motivación. Y viene de diferentes formas, con diferentes autores y con diferentes definiciones. Sin embargo, a nosotros nos gusta mucho una definición de motivación donde dice que es un proceso que inicia, guía y mantiene las conductas orientadas ¿a qué? A lograr un objetivo o a satisfacer una necesidad. Y eso es súper importante tomarlo en cuenta, porque al final todas las empresas tenemos objetivos que alcanzar y los colaboradores van a tener diferentes motivaciones para alcanzar esos objetivos o satisfacer las necesidades que ellos tienen. Cada ser humano, de hecho, Adri, tiene diferentes tipos de motivación. Hay que conocernos, hay que encontrar los diferentes tipos de motivación incluso en los colaboradores, y ahora sí, necesitamos saber los que existen, aprender de ellos y ver con cuál nos identificamos. ¿Cuáles existen, Adri? Y cómo nosotros podemos conocer un poquito más para entender en sí la motivación aplicada a una empresa. Existen muchísimos tipos de motivación y creo que es algo que cada uno de nosotros tenemos que interiorizar. ¿Por qué razón? Porque si ni siquiera nosotros mismos sabemos como empresarios qué es lo que nos motiva a alcanzar los objetivos, a nuestros objetivos tanto personales como profesionales, es importante que los entendamos y que tengamos claro cuál es el objetivo principal y qué nos mueve a hacerlo. Esta motivación nos va a ayudar y nos va a impulsar a alcanzar cada una de las metas que nos propongamos a nivel personal y a nivel laboral. Existen una rama grandísima de tipos de motivaciones, pero hoy les vamos a hablar de 7 específicas que son muy importantes para nosotros y que creemos que son las principales para usted poder entender a su equipo de trabajo. La primera, Steph, es la extrínseca. ¿Qué es extrínseca? Y suena un poco extraño, ¿verdad? Pero la extrínseca es muy sencilla. Son todos aquellos factores externos al área emocional de la persona que nos motivan o que nos permiten a nosotros mantener esa motivación o ese impulso para alcanzar los objetivos a título personal o a título empresarial. ¿Qué ejemplos crees que podemos dar con respecto a una motivación extrínseca? Bueno, si son cosas externas, me imagino que tiene que ver, por ejemplo, si a mí me motiva incentivos salariales o aspectos económicos o pluses o comisiones,
o cosas que sean externas a mí como persona, me imagino, Sí. que tal vez mi superior pueda darme, ¿verdad? Exactamente. Son las personas de nuestro equipo de trabajo que les motiva muchísimo tener un buen salario, que le estén dando, por ejemplo, premiaciones económicas y demás, que les permitan tener un buen estatus económico. Son personas que todo lo externo les va a motivar. Más allá que vengan y le digan qué bien que hiciste tu trabajo y demás, es como, bueno, sí, yo sé que estoy haciendo bien mi trabajo, pero también necesito que se me reconozca de manera externa, ya sea a través de incentivos económicos o algún tipo de premio o reconocimiento externo al tema emocional. ¿Y dónde queda la parte interna? Motivación que venga ya por algo mío. Eso ya viene en el segundo tipo de motivación, que es la intrínseca. La intrínseca es aquella motivación que nosotros podemos tener que va de la mano con eso, con lo interior, con estar satisfecho de manera interna con lo que estamos haciendo, que de hecho podemos ver muchos ejemplos con respecto a esta motivación, pero es bien interesante porque no nos va a mover más allá de pagos económicos, sino que vamos a tener también motivaciones muy internas y muy personales y muy relacionadas a nuestros sentimientos y emociones. Eso quiere decir que ese tipo de motivación está relacionado como con la autorrealización, Exacto. como la pasión de que yo trabajo y que hago lo que a mí me gusta, pero es específicamente porque además de que me pagan un salario y que me dan incentivos, que es pues, digamos lo mínimo requerido, yo me siento satisfecha en un puesto de trabajo haciendo lo que a mí me gusta hacer. ¿Tiene relación con eso? Exacto. De hecho, son esas personas que no es tan importante el tema económico, sino que simple y sencillamente con sentirme satisfecho, y además el tipo de motivación intrínseca son personas muy motivadas y muy comprometidas con el equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque si hay una situación económica en la empresa y por X o Y razón tienen que recortar temas de incentivos o tienen que quitar reducciones salariales o demás, van a ser personas que aún así van a seguir comprometidas con el trabajo. ¿Por qué razón? Porque no les mueve el tema económico, sino que les mueve su realización personal y también les mueve muchísimo el compromiso y el desempeño que están brindando en la organización. El tercer tipo de motivación, Steph, se llama la motivación positiva. Esta motivación es bien interesante porque podemos ver cómo los impulsa a hacer los objetivos o alcanzar los objetivos para obtener algo positivo hacia ellos mismos. O sea, en otras palabras, yo tengo una acción específica en mi equipo de trabajo porque quiero recibir algo positivo. Exacto. De parte de mis colaboradores o de mi jefe, ¿es así? Exacto, e inclusive no es ni siquiera un tema económico emocional, ahí puede ser cualquiera de los dos, es simple y sencillamente recibir algo positivo a cambio de la motivación o el esfuerzo que yo estoy dando. Entonces puede ser desde un pago a nivel económico, puede ser un reconocimiento, puede ser una felicitación en frente del resto de mis compañeros de trabajo, puede ser simple y sencillamente alcanzar las metas del mes, puede ser cualquier tipo de cosa de manera positiva. O sea, hago mi trabajo para alcanzar algo positivo a nivel personal o a nivel laboral. ¿Y el efecto solo se da a nivel de motivación en el lado positivo o existe también algo negativo? También hay personas que tienen motivación en la parte negativa. ¿Qué son este tipo de personas? Son las personas que realizan su trabajo solamente para no recibir un castigo o una amonestación. Por ejemplo, los niños, hablemos de los niños. Los niños muchísimas veces no hacen cosas o no hacen travesuras o algún tipo de actividad que tal vez a los padres no les gusta, simple y sencillamente para no recibir un castigo o una amonestación de parte de sus padres. Eso mismo sucede en las empresas. Por ejemplo, una vez vi un caso de una persona que trabajaba en un almacén de retail, que él limpiaba las urnas de su área de trabajo solamente para que su jefa no lo regañara, porque sabía que su jefa, si él no limpiaba, lo iba a regañar. Entonces, eso es una motivación negativa, que hacemos las cosas en función de que no nos regañen o en función de que no nos amonesten por no haber realizado la tarea. Muy bien, y también existe el quinto tipo de motivación, que es la básica, que eso básicamente es un reflejo del compromiso que existe en un equipo determinado. Por ejemplo, los deportistas, ¿verdad? Las personas que son atletas en general, pues su motivación básica es ganar una carrera, alcanzar un premio específico, y entonces tienen que realizar ciertas acciones, incluido la disciplina que deben tener para que al final puedan lograr estos objetivos. Y entonces al final la motivación es superar su mismo desempeño.
Por ejemplo, pasa mucho en atletismo, cuando una persona tiene que romper incluso un récord propio que estableció en el pasado y que entonces se esfuerza y la motivación es, tengo que lograrlo, tengo que lograrlo, tengo que seguirlo entrenando. Pero también, Adri, me imagino que pasa a nivel de colaboradores, también donde hay ciertas metas a veces para alcanzar como equipo y entonces básicamente todo el mundo, el líder empieza a decir tenemos que lograrlo, estas son las metas del mes, tenemos que llegar ahí, estos son los indicadores que ocupamos a nivel financiero, si podemos, y entonces esa parte de mantenernos básicamente motivados me imagino que orienta mucho al equipo, ¿verdad? Exactamente. Y eso nos lleva a el sexto tipo de motivación, que es la centrada en el ego. Este tipo de motivación lo que hace es cuando la persona viene y está centrada en ser el mejor en su área y en que tiene que alcanzar los objetivos a nivel personal, pero para ser reconocido como el mejor específicamente en su puesto de trabajo. Se da mucho, por ejemplo, cuando tenemos cierta cantidad de personas haciendo un trabajo similar o que es un trabajo con tareas muy iguales. Entonces, por ejemplo, en un call center podemos tener a un montón de personas haciendo exactamente lo mismo y atendiendo diariamente en nuestros clientes en temas de servicio al cliente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este caso, Steph, la gente se centra en alcanzar sus objetivos para ser mejor que mis pares, mejor que las personas que realizan un trabajo muy similar al mío. ¿Para qué? Para recibir reconocimientos a título personal y que digan, Stephanie es la mejor en su área, Stephanie es mejor en su departamento, Stephanie es mejor en esto y en esto y en esto. Entonces, esta motivación, de hecho, las personas que lo tienen son personas que alcanzan excelentes resultados a nivel organizacional porque consiguen todas las metas propuestas por la empresa a cambio de que se les reconozca como el mejor en su área o en su labor. Y es muy común que las empresas pongan, a veces cuando uno va a restaurantes, el empleado del mes. Exactamente. ¿Verdad? Y que públicamente, incluso los clientes ahí, que ni conocen a la persona, pero vean, cumplió el rendimiento, cumplió esa característica. Entonces, Exacto. está relacionado como a ciertas acciones que hacen las empresas orientados a los tipos de motivación que quieren desempeñar. Y el séptimo elemento es la parte social. Somos seres humanos, somos personas que por naturaleza somos súper sociables y entonces este tipo de motivación lo que busca es que nosotros tengamos acciones para el reconocimiento y la aceptación de nuestro equipo de trabajo. Y entonces proyectamos mucho, incluso queremos sentirnos seguros, queremos sentirnos adaptados y aceptados y por eso realizamos ciertas cosas para que al final la gente nos diga muy bien, muy buen hecho, un aplauso, súper bien, somos parte del equipo, gracias a su granito de arena que aportó, logramos los rendimientos y socialmente, Adri, nos sentimos súper bien. Ahora, después de haber analizado estos 7 tipos de motivación, es importante reconocer cuál es el de uno, ¿verdad? Exacto. Porque uno puede tener la mezcla, tal vez digamos, los elementos externos están ahí, son necesarios, por ejemplo, el salario pues es lo mínimo requerido, a veces hay incentivos como pluses que uno como colaborador no espera, que de repente le llegan como bonificaciones, ¿verdad? Por el buen desempeño, hay empresas que lo tienen, pero por ejemplo, en mi caso, me encanta mucho la parte interna de sentirme autorrealizada con lo que hago, ¿verdad? Y con todo lo que me dedico y toda esa parte de conectar con las personas, colaborar, compartir un poquito de las cosas que uno sabe, es como mi autorrealización y verás que me motiva mucho poder al final, después de una charla, de compartir con un cliente, llegar y decir, mira, qué bien, estamos en conjunto mejorando y colaborando, vieras que me motiva mucho. Sí. Y algo que hay que tener muy claro es que todas las personas tenemos motivaciones distintas. A como Stephanie le puede motivar eso, puede que Adriana la motive otra cosa. Y entonces, las estrategias de motivación de nuestros equipos de trabajo tienen que ir en función a los tipos de motivación que hayamos identificado en nuestros colaboradores y en los miembros de nuestro equipo de trabajo y que hacen que nuestra empresa alcance los objetivos. Porque al final es eso. Ellos nos ayudan a alcanzar nuestros objetivos, nosotros tenemos que tratar de mantenerlos motivados. Y es muy claro que muchísimas veces los temas económicos no siempre son la gran motivación y siempre nos centramos a veces en eso, ¿verdad? De que solamente temas económicos pueden motivar a nuestro equipo. Y vea que de los 7 tipos de motivación, solamente una habla de temas económicos. El resto pueden ser de manera muy creativa, podemos implementar estrategias para motivar a nuestros equipos de trabajo. La segunda característica fundamental de la motivación laboral es encontrar el puesto indicado para la persona indicada. Esto puede sonar muy utópico, muy como, ¿y cómo hacemos eso? Porque a veces tenemos puestos requeridos, hacemos todo un proceso de reclutamiento, selección, contratación y tal vez las competencias que leímos en esa persona pues no son las idóneas para ese puesto y tenemos recursos limitados. Sin embargo, sí se puede. Cuando estamos construyendo equipos de trabajo en las empresas, es importante conocer a nuestros colaboradores
porque como antes lo mencionamos, no es tratar de motivarlos con lo que a mí como líder me encantaría que me motivaran, sino conocer cuáles son los tipos de motivaciones que cada uno tiene, cuáles son las características a nivel de competencias, capacidades y habilidades que cada uno tiene y poder ver la posibilidad de asignar una persona al puesto correcto. Muchas veces lo que pasa, Adri, es que vemos un desempeño tal vez menor en una persona y es, por ejemplo, porque estamos asignándole tareas donde no tienen tal vez una habilidad innata, pueden aprender, pero es que no les encanta. Y entonces la persona se empieza a sentir frustrada, empieza tal vez a hasta cierto grado bajar este rendimiento y nos damos cuenta que con solo un movimiento, no es ni contratar a otra persona o despedir, con solo agarrar a una persona, por ejemplo, en mi caso, me encanta hablar, claramente se dan cuenta, ¿verdad? Y en las reuniones siempre me gusta participar, aportar. Cuando a Stephanie le quieren matar la motivación, pónganla a hacer una minuta, porque tengo que estar concentradísima tratando de ver y yo como quiero hablar a la vez y escribir no puedo. Entonces ni escribo bien, ni puedo participar y por decirlo así me frustra en la reunión. Sí. Imagínense que yo tuviera que en mi puesto de trabajo hacer solo minutas, solo cosas escritas. Probablemente mi rendimiento sería mucho menor al que puedo tener tal vez a la hora de participar o comunicarme. Eso es un ejemplo que ya yo me conozco, entonces ya yo sé que si lo tengo que hacer, pues me adapto, pero a largo plazo no me encanta tener esa función asignada a mi puesto. Es un ejemplo que doy porque a veces pasa, y me ha pasado incluso con colaboradores, donde de repente uno ve y dice, qué bien, qué rápido hace las cosas, pero de pronto nos damos cuenta que es, mira, porque resulta que se alinea la preferencia, la pasión que esta persona tiene con ciertas habilidades y un puesto específico. Entonces, en resumen, fundamental, analizar el equipo. Si estamos viendo ciertas cosas que de repente no están haciendo clic, tratemos de ver la posibilidad de hacer un cambio a nivel muchas veces no es ni del puesto, sino de funciones asignadas. Y de esa manera podemos incrementar la motivación que nosotros podemos tener dentro de nuestros equipos de trabajo. El tercer elemento para la motivación de nuestros equipos es involucrarlos en reuniones periódicas en la empresa. Esto nos va a permitir tener una perspectiva amplia de cómo están ellos, de cómo se sienten, de que si están satisfechos o no con su puesto de trabajo, con el ambiente que estamos nosotros brindándoles en la empresa. Además de esto, nos va a brindar un panorama muchísimo más amplio, porque vamos a ver a ellos cómo se están comportando en función de nuestros objetivos como empresa. También nos va a permitir tener un panorama de cómo están los procesos, el servicio al cliente, los productos o servicios que le estamos brindando también a nuestros consumidores. Vamos a tener una perspectiva más amplia. Involucrarlos en nuestros objetivos, en nuestras reuniones periódicas, nos va a permitir conocerles más. La información es poder y si tenemos información de ellos, vamos a poder generar estrategias que nos permitan motivarles muchísimo más. Y Steph, en muchas ocasiones no se toma en cuenta los equipos de trabajo a la hora de realizar reuniones, a la hora de convocarlos, sino que solamente decimos las juntas directivas nada más. Y no con esto digo que no se puedan reunir las juntas directivas solas, sino que involucrar al resto del equipo para que esté alineado con todos los objetivos de la empresa, que esté alineado también con todo lo que queremos hacer y que saber si están bien o no, porque en muchísimas ocasiones se nos olvida que al final son seres humanos que también tienen sus sentimientos y que necesitan saber o sentirse bien en el lugar en donde están, ya sea trabajando o a nivel personal. Otro aspecto importante es enseñarles a los colaboradores cómo crear su plan de vida. Esto puede sonar un aspecto un poquito filosófico, pero es fundamental. Todos los humanos deberíamos construir nuestro plan de vida y establecer cuáles son las expectativas y objetivos a nivel personal y a nivel incluso laboral. El poder contribuir para que nuestros colaboradores estén bien a título físico, mental, emocional e incluso interesarnos para que tengan herramientas para que puedan resolver conflictos, incluso personales, problemas que tengan que enfrentar. Sabemos que la vida pues no es perfecta, tenemos que improvisar muchas veces, pero tener un plan es incluso poder motivarnos a siempre tratar de ser mejores. Entonces, muchas empresas invierten, pagan incluso cursos para que expertos vengan al equipo de trabajo a enseñarles cómo generar este plan de vida y cómo nosotros, estando bien a nivel personal, vamos a poder contribuir y aportar al equipo para que ese equipo de trabajo esté más motivado y esté mejor cada día. Inclusive, Steph, no se trata tan solo de hacerlo a título personal, sino también podemos decirles a ellos, crea un plan de vida en la empresa. ¿De dónde se ve usted aquí en 5 años en nuestra empresa?
se ve en el mismo puesto de trabajo, se ve con el mismo salario o se ve en un puesto más gerencial, en un puesto más administrativo, en un puesto más alto a nivel jerárquico, ¿verdad? Y es interesante porque la gente ya ve una perspectiva más amplia de su plan de vida y de qué quiere hacer y cómo desarrollarse a futuro para llegar a alcanzar esos objetivos que quieren. Y eso es importante, Adri, porque fomenta la fidelización con los colaboradores y eso es súper bueno para cualquier equipo de trabajo. El quinto elemento de la motivación de equipos es establecer políticas flexibles. Hay que dejar en claro que esto no aplica muchísimas veces para todas las empresas o para todos los sectores productivos, porque hay empresas específicas que no se pueden aplicar algunas de estas políticas flexibles. En los últimos años, estas políticas han venido tomando muchísima importancia y en algunos sectores han venido aplicándolas para motivar más a sus equipos. Les han permitido, por ejemplo, Steph, disminuir temas de absentismo, disminuir también temas de incapacidades también, porque la gente comienza a sentirse tan bien con estas políticas que comienzan a trabajar más motivados, a tener más compromiso, más lealtad y más fidelización con la empresa. Políticas como cuáles, ejemplos súper sencillos, temas por ejemplo como teletrabajo, que es bastante importante porque hay personas que tal vez se trasladan desde un lugar muy largo hacia la oficina y pues teletrabajar les permite sentirse mucho más motivado de que hay días de la semana donde pueden quedarse en el hogar. Poder tener días libres en su cumpleaños o en fechas específicas como cumpleaños de sus hijos, cumpleaños de su mamá, su papá o de las personas del núcleo cercano que les permiten compartir con ellos, que es 1 o 2 veces al año, que hace que ellos se sientan felices y agradecidos por lo que la empresa está haciendo con ellos. También, por ejemplo, hacer concursos internos, Steph, eso es súper interesante. Por ejemplo, concursos de ideas innovadoras. Eso, además de traer valor a la empresa, también les permite sentirse involucrados y hacer algo distinto a lo que hacen en su día a día. Algunos ejemplos de estas políticas flexibles, por ejemplo, pueden ser horarios flexibles para nuestros colaboradores, que ellos puedan escoger si entrar a las 7, 8, 9 de la mañana y salir a las 4, 5 o 6 de la tarde. Son ideas que podemos brindarles a ellos para sentirse muchísimo más motivados. También temas de teletrabajo que les motiva a estar algunos días de la semana en casa. También, por ejemplo, realizar concursos internos, por ejemplo, concursos de ideas innovadoras, que además de aportar valor a la empresa e ideas nuevas para la empresa, les permite hacer algo fuera de sus tareas diarias, ¿verdad? Fuera de su puesto de trabajo. Además de eso, otra opción puede ser dar días libres en días festivos, en sus cumpleaños o en algunos días específicos, por ejemplo los cumpleaños del núcleo familiar, de la mamá, del esposo, de los hijos o demás, para que puedan compartir con ellos. Y también otra idea de estas opciones flexibles que podemos tener en nuestras empresas es, por ejemplo, tener un día de vestimenta casual. A mí me encanta eso. Sí, de hecho en ocasiones podemos ver cómo ellos esto los motiva muchísimo a sentirse más cómodo trabajando. Yo, por ejemplo, en mi experiencia, definitivamente cuando me exigieron poner un uniforme con ciertas características, zapatos y vestuario que no va mucho con mi personalidad, lo hacía, pero no me gustaba mucho. Y cuando me dijeron, ok, Stephanie, nos dimos por vencidos, usted puede venir como usted quiera, porque aquí trabajamos de una forma un poquito más libre. No en todos los ámbitos se puede, ¿verdad? Sí. Si estamos trabajando en un banco o en algo muchísimo más formal, incluso hay que, muchas veces los varones usan traje entero, las mujeres tienen que andar pues muchísimo más formales, pero en la medida de lo posible que nosotros en nuestros ambientes podamos, es el mismo mensaje, conozcamos qué motiva a nuestros colaboradores, analicemos nosotros si podemos incluir estas prácticas flexibles y entonces adaptemos específicamente para lo que queremos lograr. Y finalmente, el otro elemento que queremos compartirles es la importancia de reconocer la labor de nuestros colaboradores. ¿Por qué es importante? Y ya lo hablamos dentro de los tipos de motivación, pero pensando mucho en lo que Maslow propuso con la pirámide de necesidades, el top de esa pirámide es la autorrealización. Y todos los seres humanos nos gusta que se nos reconozca las cosas que hacemos bien. Eso es una forma de incentivar este impulso para mantenernos normalmente motivados. Si bien es cierto, la motivación de hacer las cosas bien deberían nacer del interior, no está mal que terceras personas nos digan a nosotros qué se puede hacer, qué está bien, y además que en muchas ocasiones, a veces públicamente, se reconozca una buena labor. Así como nosotros podemos ser enfáticos en algo que se debe corregir, también hay que comunicarnos constantemente con nuestros equipos de trabajo para poder decirles a ellos, ok, esto que están haciendo en definitiva fue súper bueno, excelente, síganlo haciendo. Entonces, es importante tenerlo, proyectarlo y al final entender que muchas veces, Adri, no todas las personas les encanta que públicamente se les diga las cosas,
¿verdad? Es lo mismo. Hay personas que tal vez, sí está bien, me siento bien que mi jefe me reconoció, pero qué vergüenza que lo diga delante de la gente, porque hay otros que se van a sentir envidia de mí. Entonces, uno como líder tiene que entender, sí reconocer la labor, pero saber cuándo hay que hacerlo público, cuándo hay que hacerlo en privado, o cuándo hay que hacerlo de manera escrita muchas veces, o de manera oral, para que esté alineado con lo que la persona lo hace sentir bien. Mientras más conozcamos a nuestros colaboradores y su situación individual, más información vamos a tener para crear ideas que realmente los motiven en función a lo que los impulsa a alcanzar sus objetivos y adaptar estas estrategias de motivación a lo que ellos les permite llegar a tener un mejor desempeño y un mejor compromiso con la empresa. Los empresarios tenemos muchas obligaciones, pero con el simple hecho de conocer a nuestros colaboradores, de generar dentro de nuestra empresa un clima agradable, de poder incluso considerar la flexibilidad en políticas y de poder reconocer la labor de ellos, vamos a lograr sin duda poder incidir en la actitud, en la motivación de nuestro equipo de trabajo, y al final vamos a salir nosotros beneficiados porque el rendimiento dentro del equipo de trabajo va a ser sin lugar a dudas lo que nos ayude a alcanzar los objetivos empresariales día tras día. Esperamos que estos elementos de motivación de equipo sean de mucha utilidad para su empresa. Además les contamos que tenemos canal en YouTube. Puede buscarnos como Sinergia Colabora, suscríbase, comparta y déjenos sus comentarios.